No había ninguna restricción que te impidiera salir del país. En la España posfranquista podías ir a buscar la vida a Estados Unidos, por O ejemplo, o a Alemania. Sí, en los primeros años, ¿no? Si te podías ir a abortar a Londres. En el 39 te podías ir a abortar a Londres. Que en el 39 es. Pero, En el 40. o sea, tú me estás diciendo que. Y creo en ese sentido, que aquí no vamos a estar de acuerdo, que precisamente con planificación económica habría más optimización. En el capitalismo tú puedes crear un nuevo proyecto tecnológico llamando a múltiples puertas. No es el Estado el que tiene el monopolio y te dice tú no, y si yo te digo que no, te quedas sin Sí, nada. pero ellos eligen lo que sea más rentable para ellos. Si yo quiero crear una startup, una empresa, un nuevo proyecto tecnológico, puedo llamar a muchas puertas. Y de hecho, durante los últimos años lo que hemos tenido ha sido un boom de Pero creación hay de sitios donde startups. el Estado da el monopolio de lo que, sobre todo para las cosas Eso en el importantes, socialismo, da sí. el monopolio. No, eso hoy, en el capitalismo. que tú puedes crear- No un futurible, hoy pasa. En Estados Unidos, mismamente. Bueno, en Estados Unidos. Concesiones petrolíferas después de invadir un país. Bien, A dedo. sí. Vamos perdiendo libertades. Libertades que son tanto económicas, producción y comercio de drogas, como libertades personales. Es decir, si yo quiero comprar libremente, voluntariamente con otra persona, conscientemente, consentidamente, responsablemente un determinado tipo de drogas, ¿por qué papá Estado, que en realidad es un Estado papá y carcelero, como tú dices, porque mete a la gente en la cárcel, población reclusa en Estados Unidos, me lo tiene que impedir? Con el tema de la inmigración ilegal y del tema de que el capitalismo promueva ese tipo de inmigración para aprovecharse de los inmigrantes, que son las principales víctimas, luego que se creen problemas sociales aquí, como pasa en Francia, de los guetos, etcétera, que eso pasa, o sea, son problemas, o sea, es innegable que hay problemas. Y creo que es un proceso que es del sistema, o sea, es del capitalismo, ¿no? He visto muchos capitalistas que van de antisistema, pero es que el sistema es el capitalismo, ¿no? O sea, en la variante, según vosotros, que sea. Bueno, yo lo he manifestado muchísimas veces. Yo soy pro fronteras abiertas. Gentlemen, there's a solution here you're not seeing. Es decir, ninguna persona debería verse obstaculizada a la hora de entrar en un país si esa persona, por ejemplo, respeta las reglas mínimas de convivencia, es decir, no va agrediendo, robando, maltratando a otros. ¿Si no pasa? Pero si no pasa, pues como con los nacionales. Es decir, con los nacionales un nacional puede atentar contra Pero otros. entonces No. sí quieres que intervenga el Estado, ¿no? No necesariamente tiene por qué ser el Estado. Es decir, ¿Quién es si no? a ver, comunidad política no es necesariamente comunidad estatal. Comunidad política es el órgano de gobierno que establece unas normas mínimas y que las aplica. Pero tú ante el problema- En una comunidad de vecinos hay gobierno, pero no hay Estado, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí Tú ante el problema con Marruecos, por ejemplo, tú abrirías las fronteras. lo lógico sería ir abriendo progresivamente para ver en qué medida se generan problemas sociales o no se generan. Y, en todo caso, permitir la entrada de cualquier persona, ya digo, que tenga un lugar donde residir. ¿Y si no lo tiene? Pues si no lo tiene y no puedes estar dentro del país, evidentemente no te podrás quedar dentro del país. Es como quien entra con, con un visado. ¿Y qué promoverías? ¿Echarles por la fuerza? Hombre, a una ver. vez que ya han entrado. Bueno, es que si yo entro en tu casa, pues me salgo cuando ya no me puedo quedar. Mil aventuras con Winnie, tu buen amigo. Los guetos de Francia creo que indican lo contrario. ¿Te sientes francés? Bueno, yo no. ¿Y entonces qué eres? Soy uno de la periferia. En resumen, suburbios igual a jóvenes, igual a capuchas, igual a desorden. ¿Cómo sería el proceso? Por analizar un proceso que se dio, primero hubo una revolución democrática y después por la agudización de las contradicciones y la propia correlación de fuerzas, las relaciones objetivas se cumplían, pero las subjetivas hubo que trabajarlas,
Se trabajaron, ¿no? Sí, Ya, sí, que se sea de trabajaron manera que sea- purgando a la población. Bueno, sí, claro, es verdad. Nada, bueno, Sí, sí, una como- forma de trabajar como sí, cualquier sí, otra. como Churchill en la India, Bengala. Sí, pero es que Claro, matando gente a la hambre, Churchill- la capital. pero O sea, es que hablamos el de debate Stalin, de hoy- entonces. Pero Churchill el es un debate de hoy político. No es Bueno, liberalismo y hago subterfugios teóricos contra ¿No? comunismo, no, es comunismo contra capitalismo. Es decir, vamos a hablar de política Capitalismo real. El liberal o no liberal. El capitalismo a secas, que es lo que pone en el título, se desarrolló en base a la opresión colonial, cosas como las que pasaban en el Congo y cosas que, desde luego, pacíficas no eran. Entonces, Luego no vamos a hablaremos, caer, quiero hablar de temas pero así, no sí. vamos a caer en el no, la violencia, como si el capitalismo nos hubiera impuesto por la violencia. Eso para ¿El empezar. capitalismo necesita imponerse por la violencia? Depende de dónde, no, ¿no? no lo necesita. En la Unión Soviética, por ejemplo, no hubo acciones violentas, incluso en el interior, que está desde fuera. En el propio proceso revolucionario no hubo 21 ejércitos extranjeros que invadieron la Rusia soviética, que todavía no era la URSS. Es que, claro, para reimplantar el capitalismo resulta que se necesitan la fuerza. Cuando hacen invasiones de islas, etcétera, etcétera. Si en el comunismo permitieras la secesión, la separación y la reorganización, ¿se necesitaría la fuerza? Pues yo espero que no, porque creo en la entonces- concienciación. ¿Y si uno se quiere separar, tú le dejarías? Yo defiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos. Creo que No, están pero equivocados de persona a la hora de enfocar de los pueblos no. De las, ¿Entonces de quién? de las asociaciones de personas. Si un, Asociaciones de personas. si un grupo de personas se quiere separar de tu unidad política, de tu Porque comuna, Pero qué comunas, estamos hablando de cosas irreales. No, Las comunas, los falangsteros, eso fue un fracaso No, no. y ya no se ha A vuelto ver. a realizar. Y las que se han realizado son ejemplos a ver, lamentables. de un, Entonces, de un Estado socialista, sí. si te quieres entrar en la fase baja, de un Estado socialista, si alguien se quiere separar del Estado socialista, ¿puede o no puede? Pero ¿alguien quién? No, pues un grupo de personas. ¿Una nación? ¿Un qué? ¿Un Aunque qué? sea una ciudad o un barrio. Sí, y una mano de una No, no, persona. no, Es que no. son ejemplos de verdad que los llevas a No, al pero mínimo se puede- para se- hacer una se puede- individualidad se puede- metodológica se puede y o no se sacarlo de puede. contexto para que la gente aplauda. Te estoy preguntando qué pasaría según tú en el. Es peor, es un futurible, ni siquiera Bueno, es algo material. Imaginemos. Yo, perdona que te diga, Sí. antes de que me digas eso, vamos a imaginar también, voy a entrar en, Muy bien, en futuribles. en tu arena, Muy bien. sí. Yo a lo mejor en el comunismo. Imagínate que tienes. Venga, dilo, Bart. Imaginemos que en España. Los que se pelean se aman, ¿eh? El comunismo, ¿Hay amor aquí? El comunismo costó mucho erradicar. Eso es cierto. El comunismo no está Oye, erradicado. una pregunta Si no, rápida. no hablaréis tanto de él. Una pregunta No, rápida. digo Ahí está, ahí está. Bueno, dale tiempo. ¿Por qué consideráis que es tan relevante que en 2022 tengamos este debate? Fuera de coñas. Roberto, ¿por qué es tan relevante? ¿Por qué ha tenido tanto éxito? La gente ha hablado tanto. Aunque sea para criticarlo, da igual, pero ¿por qué? Porque vienen tiempos de crisis y porque la gente está muy harta de determinadas cosas y empieza a surgir otra vez, pues algo alternativo a lo que hay y obviamente pues las ideas comunistas pues vuelven a resurgir y es una cosa que va a pasar y que tanta gente liberal, economista, etcétera, no paren de hablar de eso en muchas ocasiones, te enseña precisamente que incluso ellos todavía le siguen dando relevancia, si no, no hablarían de ellos. Si Y- estuviera muerto, nadie hablaría de ellos. ¿Y tú, para ti, el Estado, qué tendría que hacer con nosotros? Código penal en su mínima expresión y administrar justicia penal y defensa. Es que esto es la antítesis de la política real. Porque él está dando la posición liberal, pero es que mientras él está defendiendo eso, que es, para mí, utópico no. O sea, lo siguiente, Estados Unidos está invadiendo países, poniendo gobernadores, poniendo y quitando regímenes. Es que eso es el capitalismo. Es que eso es el capitalismo. Y es que lo que he dicho antes de que blanquea el capitalismo como si fuera algo fantástico que puedes llegar a ser tú mismo, Suiza- construirte a ti Suiza mismo. también es Ahora capitalismo. hablemos de Suiza si quieres, Bien. que esta vez sí he mirado lo que Muy dijiste la bien. otra vez. Esa persona que está atada, incluso el trabajo infantil, etcétera, etcétera, que también ha contribuido al desarrollo del capitalismo, que parece que se nos olvida, luego hablaremos en la moralidad, están encadenados por sus necesidades, no son libres. La gente que dice, como Milei, no, es que son libres de morirse de hambre. Sí, de expropiarte a ti la empresa también somos libres. pero- El capitalismo, en la realidad, es así. Es decir, en guerras como la de Ucrania son guerras por intereses económicos de las potencias capitalistas que están dominadas por las grandes empresas. La democracia es un timo. La democracia capitalista es un timo. Es decir, tú puedes votar cada 4 años, pero ¿qué votas? ¿Qué votas si los que dominan son los partidos del sistema, sean de izquierdas o de derechas? Vienen a ser prácticamente lo mismo. Y detrás de eso está quien les financia, esas grandes empresas.
Eso es el En capitalismo. el comunismo no puede, Eso haber es el capitalismo. no puede haber nomenclatura en el comunismo. Y estoy radicalmente en contra de Bueno, sí. ella. Y creo que fue la mayor lacra. El 97% de la población española tiene algún activo con un valor mediano, que no medio, de 150.000 euros. El 97% de la población española, para conseguir eso... Incluyendo la casa, ¿no? Hombre, Cuando se claro, endeudan y demás. sí, claro. Entonces, si hay una capacidad de ahorro... Para competir con las grandes empresas tienen esa es que capacidad de ahorro. puede ser copropietario de una gran empresa. La ayuda familiar de 400 euros. Nos decían, si apenas teníamos para comer, ¿cómo vamos a pagar la hipoteca? Es decir, estás en igualdad de condiciones en función del capital invertido con un gran capitalista dentro de una gran empresa. Claro, Tú tienen tienes- que hipotecar la casa, que se pueden quedar sin casa, teniendo familia, etcétera, para intentar competir con Amancio Ortega. A ver, de verdad, es que eso puede pasar. Yo creo que no comparto estoy, la opinión. no estoy hablando de, Bueno, no estoy hablando de competir con Amancio Ortega. Tú puedes ser accionista de Inditex. Ahí como que... Sí, no tener beneficios y no tener casa ni beneficios. Te podemos hablar de dos Pero cosas. entonces tampoco los tendrá Amancio Ortega. Si Inditex no da beneficios, Amancio Ortega no tiene nada. Si Inditex no da beneficios, Amancio Ortega no tiene nada. O no reparte beneficios y los reinvierte. Bueno, por pues si no- ejemplo. si no repa- Él tiene si- otras cosas y si tú no no- tienes nada, si no no- tienes ni casa.